Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Estamos comenzando ya lo que es prácticamente el cuarto bimestre, el último bimestre de este año escolar, ¿no? Bueno, a pesar de todos los inconvenientes que se han venido presentando, creo que han puesto de su parte, al menos la mayoría, ¿no? Para poder aprender, ¿no? Y no pasar el año o no perder el año sin saber, ¿no? Sin tener los conocimientos necesarios para poder entrar a lo que es, bueno, para ustedes el segundo año de secundaria, ¿no? Bien, entonces continuemos, ¿no? Con los temas interesantes, en este caso de física, ¿no? Son, al menos para ustedes, chicos de primero, ¿no? Los conceptos son bastante nutritivos, podría decir yo, y hasta cierto punto fundamentales, ¿no? Porque ya a partir del otro año van a haber problemas un poquito más, ya no tan teóricos, ¿no? Como lo estamos viendo ahora, sino un poquito más prácticos, ¿sí? Y así va a ir avanzando, se va volviendo cada vez más práctico conforme vas avanzando los grados, al menos en física. Pero el problema está en que si tú no conoces muy bien la teoría, como de repente lo puedes aprovecharlo en hacer ahora, se te hace cada vez más difícil entender de qué te está hablando los problemas, ¿no? Entonces, allí viendo un poquito los puntos en contra, ¿no? Los puntos en contra de no hacer quizás un buen primero de secundaria con estos temas, ¿no? Bien, y ahora, nos toca ver hoy, como te mencionaba, un tema sumamente importante, ¿no? Un tema, por no decir fundamental. Eh, Nos toca ver a nosotros lo que es las fuerzas, ¿no? La fuerza, ¿sí? Te voy a mandar videos introductorios para que entiendas un poquito mejor sobre la fuerza, pero igual yo te voy a explicar todo el contenido que te está brindando el manual, que por cierto ya lo debes de tener, ¿sí? Y bien, entonces comencemos un poco encontrando, ¿no? Eh, ¿Qué es básicamente la interacción entre cuerpos, ¿no? Que es básicamente la interacción entre cuerpos, que es la primera definición que nos brinda el manual, ¿no? Eh, Hablar de interacción entre cuerpos o hablar de fuerza es básicamente hablar sobre el estudio de la mecánica, ¿no? La mecánica es un tema fundamental de la física. Eh, y dentro de este tema de la mecánica, ya para profundizar e ingresar a lo que es la fuerza, se debe tener bien claro lo que es la interacción, ¿no? Sí, para ello tenemos que tener, como te menciono, bien claro lo que es una interacción, ¿no? Interacción entre dos cuerpos. Y tenemos un ejemplo allí en el lado derecho, sí, que tú puedes observar. Sí, me hace mención el ejemplo de que un boxeador está golpeando un saco de box, ¿no? Y empezamos a hacer el estudio. Sí, ¿qué es lo que está pasando en esta pequeña interacción, no? Es una interacción entre dos cuerpos. Un cuerpo que es la del boxeador, que tú puedes ver acá, ¿sí? Este vendría a ser un cuerpo. Y el otro cuerpo que vendría a ser el saco de boxeo. Bien, entonces, esa interacción entre ellos dos, ¿no? Da pie o da inicio a lo que vendría a ser la fuerza, ¿no? Porque este boxeador golpea el saco haciéndolo mover, pero a su vez el saco inflige una fuerza sobre la mano del boxeador dejándola quieta, ¿no? Entonces, eso vendría a ser, o esa interacción está pasando entre ellos dos. Sí, entonces una fuerza, podríamos ir mencionando, o la fuerza que está ejerciendo el boxeador, podríamos, como te digo, ¿no? Podríamos ir mencionando que cambia, ¿no? Cambia de posición, ¿no? O cambia el movimiento ya preestablecido de un cuerpo, ¿no? De repente de lo que está quieto se puede empezar a mover, o de lo que se está moviendo puede estar quieto, ¿no? Bien, entonces, como ya sabemos más o menos qué es la interacción, ¿sí? Entre ellos, vámonos a la definición exacta de lo que es la fuerza.
¿no? Me hace mención el manual de que la fuerza es aquella, ¿no? Bueno, es una magnitud, ¿sí? No te vayas a olvidar. La fuerza es aquella, podríamos decir magnitud física vectorial, ¿sí? Que, lo voy a resaltar, magnitud física vectorial. Capaz de cambiar el estado, ¿no? Eso de acá. Es capaz de cambiar el estado de reposo o de movimiento entre un cuerpo, ¿no? De un cuerpo, perdón. Entonces eso es lo que te decía yo. Si el cuerpo está quieto, de repente lo hace mover. Si el cuerpo está en movimiento, de repente lo pone quieto, de repente hace que se mueva más rápido, más lento, ¿no? Entonces, todas esas interacciones es la que efectúa él, o lo que efectúa la fuerza, ¿no? Su unidad en el sistema internacional es el Newton, en honor al científico que lo descubrió. Ya habíamos hablado un poco de eso en temas anteriores. Bien, entonces, ya que hemos definido qué es la fuerza, ¿no? Aquello que hace cambiar de posición o de movimiento a un cuerpo, podemos hacer, o podemos estudiar un poco los tipos de interacciones que hay, ¿no? En realidad hay dos tipos de interacciones, no vayas a pensar que hay uno. No, profe, no es el único no es cuando yo toco a alguien o cuando golpeo a alguien, no, o me acerco o estamos juntos. No, ese no es el único tipo de interacción. Es uno sí, ¿no? Se le llama interacción por contacto. Sí, cuando nosotros hablamos de interacción por contacto, bueno, es lo que tú ya me mencionabas, ¿no? Estás en contacto con otro cuerpo, pero el estudio se tiene que hacer de manera macroscópica. Cuando yo te hablo de manera macroscópica, estamos hablando a medida o a tamaño de una persona, incluso hasta de un borrador, ¿no? De objetos pequeños, pero que puedan ser visibles. A eso yo le llamo medidas macroscópicas. Pero si yo quiero hacer el estudio en una medida microscópica a nivel de los átomos, ¿sí? A nivel de repente un átomo, un electrón, un protón, no cumple tanto eso. ¿Por qué? Porque un electrón no se puede juntar con un protón, ¿sí? No se puede juntar con el núcleo de un átomo. Siempre están separados, ¿sí? Ellos tienen otro tipo de contacto, que luego te lo voy a decir, ¿ya? Pero tenlo bien en cuenta y lo voy a resaltar. El estudio de la interacción por contacto es a través del sentido macroscópico. Cuando yo hablo de electrones o de átomos, estoy hablando desde un sentido microscópico. Son cosas que normalmente preguntan, ¿ya? Ahora, la fuerza de contacto son realmente de fuerza electromagnética en sí, ¿no? Una definición que se le puede dar. Y bueno, en realidad representa un número muy grande de interacciones entre los diferentes constituyentes de la materia, ¿no? Eso te quiere decir de manera general que cualquier tipo de cuerpo que entre en contacto ya estás hablando tú de este tipo de interacción. Por ejemplo, me habla de si yo le doy la patada a un balón, de repente si el remolcar una grúa con un coche, el empujar un carrito de compras o la acción de tirar de una cuerda, son ejemplos de fuerza de contacto, ¿sí? Y tenemos ahí bien claro, ¿no? Vemos ahí un martillo que está golpeando un clavo, ¿sí? Entonces, al golpear ese clavo el martillo, al entrar en interacción de contacto, el martillo le está ejerciendo una fuerza hacia abajo al clavo, lo cual hace que se hunda, ¿cierto? Entonces, tenemos acá claros ejemplos de qué son las fuerzas, ¿no? O perdón, las interacciones de contacto. Y como te mencionaba, también existen interacciones a distancia, ¿no? Básicamente estas interacciones se hacen estudios entre dos cuerpos, puede ser más a veces, ¿no? Y este tipo de interacción a distancia, su mismo nombre lo dice, ¿no? Son interacciones que ocurren estando los cuerpos alejados. No necesariamente tienen que estar pegados. Pueden tener una distancia y pueden estar interaccionando. ¿Sí? Ahora, esto se da gracias a quién. ¿Sí? Esto se da, vamos a resaltar un poco. Ocurre sin necesidad de un contacto entre ellos, ¿no? De repente luego lo puedo necesitar. Ahora, ¿esto cuándo ocurre? ¿No? O a gracias a quién ocurre. Sí, gracias a unos, ¿no? A unos elementos, ¿no? O a unos
elementos, voy a llamarlo, ya unos elementos llamados campos, ¿no? Que se crean automáticamente por propiedades de ciertos cuerpos. Tenemos el más claro ejemplo es del campo gravitatorio, ¿no? Que hace crear, ¿no? La fuerza, en este caso el peso, ¿no? Gracias a quién se crea el peso, gracias a la gravedad, ¿no? Entonces, esas cositas son las cuales tú tienes que tener muy en cuenta. Y este campo gravitatorio es la que genera que los cuerpos sean atraídos hacia la Tierra, ¿no? Otro tipo de fuerza es, por ejemplo, otro tipo de interacción, la fuerza de atracción magnética, creada, ¿no? A través del movimiento de electrones se crea un campo magnético, ¿no? Sí, y un ejemplo bastante clásico es la del imán atrayendo metales, ¿no? Y eso sí creo que lo tienes en la cabeza, la cabecita bien claro, ¿no? Un imán puede atraer metales gracias al campo magnético que genera, ¿ya? Eso se produce gracias a eso. Ahora, ya hemos hablado de dos tipos de interacción, ¿sí? Podemos hablar ahora sobre efectos producidos por una fuerza sobre un cuerpo, ¿no? ¿Qué efectos puede producir de repente que yo golpee algo, ¿no? Si es duro, no le voy a hacer nada, más bien yo me voy a hacer doler la mano, pero si es algo suave, blando, ¿no? Le produzco ciertos efectos, entonces vamos a ver ese tipo de efectos que se puede generar a través de la fuerza. El primer efecto es el de traslación, ¿no? Que básicamente su mismo nombre te lo dice, ¿no? Hace que un cuerpo cambie de posición, ¿no? Este tipo de fuerza de traslación, ¿no? Por ejemplo, si yo veo algo quieto y le meto un golpe, lo voy a hacer salir volando, entonces estoy haciendo que cambie su posición. A ese tipo de fuerza le llamo yo fuerza de traslación, ¿no? Tenemos ejemplos, me dice, por ejemplo, el movimiento de un cuerpo en estado de reposo al hacer que un cuerpo que ya se estaba moviendo lo haga a mayor velocidad. Entonces, de hecho, acá te menciona, los efectos de reacción se puede dar de repente un cuerpo que está quieto, un cuerpo que se está moviendo y de repente su velocidad aumenta o viceversa, ¿no? Bien, entonces todo eso puede considerarse. Ahora, otro efecto, ¿no? Otro efecto es el efecto de rotación, ¿no? Que básicamente hace que los cuerpos se empiecen a girar. ¿Sí? Entonces yo de repente un cuerpo está quieto y le doy una fuerza, por ejemplo acá como un timón, le doy una fuerza y este cuerpo empieza a girar, o de repente una rueda, ¿no? Eso se le llama efecto de rotación. El efecto de deformación, ¿no? De repente tienes una plastilina y lo golpeas. ¿Qué haces? Que se deforme, ¿no? A esto se le llama efecto de deformación, ¿no? Va a depender del tipo de fuerza que estés ejecutando, ¿no? Por ejemplo, acá ha sido tan fuerte las fuerzas que ha hecho que se rompan los bloques. O acá, un material deformable, ¿no? Que se ejerce fuerzas así en sentidos contrarios. Y ya se ve, mira el efecto que genera, ¿no? Ese es un efecto de torsión se le llama, ¿no? Torsión o deformación. Ahora, fuerzas de la naturaleza, ¿no? Son de dos tipos, gravitatorias y electromagnéticas. Y con esto sí estamos acabando la teoría para entrar directamente a la práctica. Fuerza gravitatoria es fuerza generada por el campo magnético, por el campo gravitatorio de la Tierra, ¿no? Ahora, para todo, en realidad todo cuerpo tiene esta fuerza gravitatoria, ya lo hemos visto en temas anteriores, ¿no? Eh, pero para uno sentir una fuerza gravitatoria producida por un cuerpo tiene que tener una gran masa, así como un planeta, ¿ya? Solamente así tú puedes sentir ser atraído o de repente repulsado por una fuerza realmente grande, ¿no? Y la fuerza electromagnética viene a ser de dos tipos, ¿no? La fuerza eléctrica cuando las cargas están en reposo y la fuerza magnéticas en sí, que es cuando están en movimiento. Cuando las cargas están en movimiento, sí, cuando las cargas están en movimiento, sí, se genera un campo magnético y a través de eso se genera lo que son las fuerzas magnéticas, ¿no? Y me olvidaba del último, de las fuerzas nucleares, ¿sí? Podemos diferenciar dos tipos de fuerza nuclear, ¿no? Fuerza nuclear fuerte, que son aquellas, ¿no? Que permite que las partículas dentro de un núcleo del átomo se mantengan unidas, ¿no? A eso yo le llamo fuerza nuclear fuerte.
¿sí? Tanta fuerza hay dentro de un átomo que en realidad permite que todo se mantenga estable, ¿no? Y no que salga todo disparado hacia todos los lados, como podemos ver aquí, ¿ve? ¿Sí? Es la más fuerte de todas las fuerzas, sin embargo, desaparece cuando se separan las partículas, ¿no? Entre protones y neutrones siempre fuerzas nucleares, existen fuerzas nucleares fuertes, ¿no? Básicamente son fuerzas nucleares, fuerzas que están dentro del átomo, ¿no? Una fuerza nuclear débil explica cómo se producen ciertas, perdón, desintegraciones radiactivas del núcleo del átomo, ¿no? Es interesante notar que estas diferentes fuerzas, cualquiera sea su naturaleza, se producen sin que haya contacto entre los cuerpos, ¿no? Es decir, que son fuerzas a distancia, ¿no? Entonces, esta de acá básicamente me explica la fuerza, cuando me explica que es aquella fuerza que permite que los átomos se mantengan juntos, ¿no? Y cuando se logra disgregar una fuerza o partículas del átomo, allí prácticamente empiezan a salir lo que son las fuerzas nucleares débiles, ¿no? Y bien, entonces nos toca avanzar, ¿no? Problema número 1 me dice indicar verdadero o falso. Sí, eso es lo que me está pidiendo, pero lo voy a hacer con este lápiz nomás, con este resaltador, ¿ya? Para, para temas prácticos, ya. Dice, a ver, la fuerza es una magnitud física que no posee dirección. ¿Eso es cierto? ¿No posee dirección la fuerza? Falso. Profe, recontra falso. La fuerza sí posee dirección. Es una magnitud escalar. Ya, ahí tienes para sustentar, te estoy hablando. La unidad de fuerza según el sistema internacional es el kilogramo. Falso. No, no. Falso. ¿Cuál es la unidad de la fuerza? Es el newton. Una fuerza es todo aquello capaz de producir cambios en el movimiento de un cuerpo. Correcto. ¿Sí? Una fuerza produce cambios en el movimiento de un cuerpo. Cuando una pelota impacta en el piso, rebota debido a una fuerza, claro. No, la pelota, quieras o no, tiene un peso, ¿sí? Y el impacto, ay, perdón, me emocioné, disculpen. Estos dos es verdadero, ¿no? A ver. No quiere, creo. Ya está ya. No, esto de aquí es verdadero y esto de aquí también es verdadero. Bien. Dice, eh, para poner en reposo un cuerpo que se encontraba en reposo, ¿debemos aplicarle una fuerza? No. ¿Para qué vas a para qué vas a aplicar una fuerza a un cuerpo que estaba en reposo? No, si ya está quieto. ¿Cuál es la lógica ahí? No. Entonces, como tú sabes leer bien, ahí vamos a colocarle falso. ¿La interacción solo ocurre entre cuerpos en contacto? ¿Eso es cierto? No, no es cierto. No, también hay interacción a distancia. No necesariamente tienen que estar en contacto. La atracción magnética entre un imán y un trozo de hierro es una interacción a distancia verdadera, ¿no? Porque existe una fuerza, ¿no? A pesar que están a distancia, ¿cierto? Tú has tocado, has de repente utilizado un imán alguna vez, ¿no? Basta el hecho de que esté junto a algún metal, el metal va corriendo hacia el imán, ¿no? Eso es debido al campo gravitatorio del imán. Entre los electrones y protones, ¿existen fuerzas electromagnéticas? Verdadero. Fuerzas electromagnéticas, disculpen, es falso. ¿Ya? Profe, ¿que no existen fuerzas electromagnéticas? No, ellos tienen otro nombre. ¿Sí? A nivel molecular se le llama fuerzas nucleares. ¿Sí? Fuerzas nucleares. Perdón, el segundo es verdadero. No sé qué me pasa, a ver. Acá también, ¿ve? La interacción solo ocurre entre cuerpos en contacto. La interacción solo ocurre entre cuerpos en falso. La 7, la atracción magnética entre un imán y un trozo de hierro es una interacción a distancia verdadera.
Va a disculpar, chicos, ya creo que no desayuno bien. Ya. El de acá es verdadero. Y el de acá también es verdadero. La fuerza gravitatoria ocurre entre dos cuerpos debido a su masa. La fuerza gravitatoria ocurre entre dos cuerpos debido a su masa. Verdadero, ¿no? La fuerza gravitatoria es producida por la masa, gran volumen de un cuerpo. La fuerza gravitatoria siempre toma valores muy grandes. No necesariamente. Va a depender de la masa del cuerpo, ¿no? Porque esto acá no sin pensar, no sé qué me pasa hoy. Acá es falso. Bien, entre protones y neutrones existen fuerza eléctrica. Falso, ya te mencioné, existen solamente fuerzas nucleares. ¿Sí? Los electrones solos sí generan fuerzas eléctricas. La fuerza nuclear fuerte mantiene unidas a las partículas dentro del núcleo del átomo. Verdadero. Entonces, acá solamente tienes que completar, ¿no?, las indicaciones que yo te he dado y lo pones simplemente. Bien, vamos a llenar acá. Esto sí es un pupileto. A ver, acá sí lo voy a llenar. Sí, vamos a llenarlo. Tengo formatos, creo, por aquí. A ver, acá tengo un formatito. Vamos a ver qué nos dice, ¿eh? A ver, no te desesperes. A ver, lo más chiquito creo. No sé si está bien. A ver, dice, la es la magnitud física que mide el grado de interacción entre dos cuerpos. ¿Qué vendría a ser eso? ¿Cómo se le llama? Vamos, yo sé, es la fuerza, ¿no? La fuerza. ¿Sí? Esto de aquí, ese nombre tienes que buscarlo acá. Ese va a ser tu chamba. ¿Sí? La fuerza. Por ahí tienes que buscarlo, ¿ya? Son pupiletras. Siguiente. La unidad de fuerza, según este internacional. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la unidad de fuerza según el sistema internacional? Imagino que hay que escribir el nombre, ya. Es el Newton. ¿Sí? Según el sistema internacional, la unidad de fuerza es el Newton. ¿Qué más? A ver. La acción mutua entre dos cuerpos se denomina... ¿Cómo se denomina la acción mutua entre dos cuerpos? Interacción. Interacción. A ver. Continuamos. Al golpear un clavo con un martillo decimos que existe interacción por... ¿Cómo se llama ese tipo de interacción? Contacto. Ya así se le llama, interacción por contacto. Muy bien, profe, ya estoy entendiendo. Ya, muy bien. Continuamos. Cuando acercamos un alfiler a un imán, decimos que existe interacción A. ¿Cómo se le llama ese tipo de interacción? Lo vimos. A distancia. Todo aquello que puede producir o modificar el de un cuerpo es una fuerza. Todo aquello que puede producir o modificar el... A ver, ¿qué sería? Sería, a ver, este de acá. Todo aquello que puede producir o modificar el estado, ¿no? El estado, ¿cómo es? ¿Cómo ha sido inicialmente la fuerza? Ahora ha cambiado, ¿no? A eso se le llama. Uy, utilicé un valor que no. Ahí está. Acá es distancia.
Disculpa, tengo que copiar otro espacio y acá tiene que ser estado. El estado de un cuerpo, ¿no? Estado es su forma original. Vamos a ponerlo por acá, estado. Sí, como te menciono, tu trabajo va a ser acá. Buscar, ¿no? Buscar cada uno de esos nombrecitos que te estoy colocando, ¿no? En tu manual vas a ir buscando y de ahí lo subes la foto. La es uno de los efectos producidos por una fuerza sobre un cuerpo por el cual éste modifica su forma. Esa sería la deformación. Uy, disculpe. Acá, este es. Sería deformación. Sí, la deformación. Con tilde, ya está. Ahí está. No, la deformación lo ponemos por acá también. Continuamos. La fuerza surge entre dos cuerpos debido a su masa. Esa sería la fuerza gravitatoria, ¿no? La encargada o producida por las masas es la fuerza gravitatoria. La siguiente dice se debe a la interacción entre cargas eléctricas. Es la fuerza electromagnética. Sí, electromagnética. Bien, electromagnética. Y falta una más. La fuerza se debe a la interacción entre partículas del núcleo del átomo. La fuerza nuclear, pues, ¿cómo te vas a olvidar? Es fuerza nuclear. Ya. Estamos. Fuerza nuclear. Y con eso llenas el pupilete. Te ha ayudado, ¿ah? Te ha ayudado a llenarlo. Continuamos, ¿no? Ahora la parte de tarea domiciliaria. O que quede tarea para ti. Te voy a ayudar, ¿ya? A ver. Vamos a llenarlo, a ver. Vamos a utilizar un formato de letras. Mejor, más bonito para hacerlo acá. Dice, acción. No sé si la A, pero voy colocándolo. Dice, acción mutua entre dos cuerpos que ocurre sin que dichos cuerpos estén en contacto. ¿No? Acción mutua entre dos cuerpos que ocurre sin que dos cuerpos estén en contacto. Se le llama interacción a distancia. Bien. A ver, ¿qué más? Efecto, acá está, ¿no? Interacción a distancia. Efecto causado por una fuerza sobre un cuerpo por el cual éste cambia su posición. Ese se llama efecto causado, cambio de posición. Ese se le llama traslación, ¿no? Fuerza de traslación, si lo quieres llamar así. Este de acá es la C, traslación. Explica cómo se producen ciertas desintegraciones radiactivas del núcleo. Ese se llama, ¿sí? Es la fuerza nuclear débil, y ese de ahí es la J, ¿no? Eso lo decía la definición. Todo está en la definición, chicos. J, acá está. Unidad según el Sistema Internacional de la Fuerza. ¿Dónde estás? Ese es el Newton. A la F. La F, Newton. Fuerza generada por la interacción entre cargas eléctricas. Esa es la fuerza electromagnética. La H. Es todo aquello capaz de producir cambios en el movimiento de los cuerpos. Es todo aquello capaz de producir cambio en el movimiento de los cuerpos. Esa es la definición de la fuerza. Ya, esta sería la A, ¿no?
Dice, acción mutua entre dos cuerpos que ocurre cuando dichos cuerpos están en contacto. Acción mutua entre dos cuerpos. ¿Qué ocurre cuando dichos cuerpos están en contacto? Esa es interacción por contacto. La E de nano. Explica por qué las partículas dentro del núcleo se mantienen unidas. Esa es fuerza nuclear fuerte, la D. Es una fuerza que aparece entre dos cuerpos debido a sus masas. Esa sería fuerza gravitatoria. Ya vamos acabando. Sería la B. Efecto causado por una fuerza sobre un cuerpo por el cual éste puede girar. Esa es fuerza de rotación. La G. Y ya está. Hemos culminado. ¿Ve? La primera parte de tu tarea. Te estoy ayudando, no te puedes quejar. Bien. A ver, entonces vamos completando lo de acá. Vamos completando lo de allí. A ver, vamos a utilizar estos formatitos. A ver. Bien. La fuerza es una magnitud física. Es una magnitud física vectorial. Estoy ayudando con tu tarea, pues no te quejes. Que mide el grado de interacción entre dos cuerpos. Ya. La interacción entre dos cuerpos puede ocurrir por... ¿Cómo puede ocurrir la interacción por dos cuerpos? ¿Te acuerdas? Por contacto, no por contacto. Y la otra, distancia. Las fuerzas por contacto no me dice aparecen debido a la interacción entre, acá sería interacción, ¿no? A la interacción, así minúscula, a la interacción entre dos cuerpos en contacto. La fuerza a distancia aparece debido a la interacción, otra vez, a la interacción entre dos cuerpos sin la necesidad de que estén en contacto, ¿no? Esas son las definiciones prácticamente. La es uno de los efectos que origina una fuerza sobre un cuerpo, produciendo cambios en su posición. La debe ser traslación, ¿cierto? Estoy dando con tu tarea para que luego digas, no digas que el profe es malo, que me hace bullying. Ya. La traslación. Siguiente. Es uno de los efectos que origina una fuerza sobre un cuerpo, produciendo giros en él. Ese se vendría a ser la rotación. La es uno de los efectos que origina una fuerza sobre un cuerpo, produciendo cambios en su forma. La deformación. Deformación. La fuerza ocurre entre dos cuerpos debido a sus masas. La fuerza, de acá es, disculpen. La fuerza gravitatoria. La fuerza se origina debido a la interacción entre cargas eléctricas. Esa es la fuerza electromagnética.
La fuerza puede ser de dos tipos. La fuerza nuclear, ya esa es fuerza nuclear. Hay dos tipos de fuerza nuclear. Hay dos tipos de fuerza nuclear. Fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces me faltaría esto de acá que sí debería ser tarea, pero te voy a ayudar otra vez. Para que luego no digas que el profe es malo. Vamos a marcarlo a ver con el resaltador nada más. Ya. Según tengo que marcar primero verdadero, perdón. ¿Cuál es la respuesta correcta? No, veamos. Según el sistema internacional, la unidad de fuerza es Newton. Correcto. Acción mutua entre dos cuerpos que puede ocurrir por contacto o a distancia. Se le llama interacción. Cuando una fuerza cambia la forma del cuerpo, dicha fuerza ha originado sobre el cuerpo una deformación. Deforme. Cuando una fuerza causa el movimiento de giro en un cuerpo, dicha fuerza ha originado sobre el cuerpo una rotación. Cuando una fuerza mueve un cuerpo, cambiándolo de un lugar a otro, ha originado una traslación. Entre la Tierra y la Luna existe, a ver, dime, fuerza gravitatoria. Interesantes las preguntas. Para que la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos se pueda sentir, es necesario, por lo menos, uno de los dos cuerpos tenga una masa enorme, ¿ya? Que la fuerza recién se pueda sentir. Entre electrones y protones existe fuerza nuclear fuerte. Entre protones y neutrones existe también fuerza nuclear fuerte. Es la fuerza responsable de la desintegración radiactiva del núcleo atómico. Sería fuerza nuclear débil, ¿no? Y ya está. Con eso hemos culminado, chicos. Ahora sí, tu única chamba es hacer el... Perdón. Sí, como te menciono, tu único trabajo va a ser... Sí, como te menciono, tu único trabajo va a ser llenar este pupiletras, ya tienes los nombres, búscalos, ¿no? Y solamente le tomas foto a lo avanzado, ¿no? Y lo subes al espacio indicado, nada más. Bien, entonces ya pude entender la clase de hoy, está interesante la definición, nada de cálculos más teoría, ¿no? Así que por favor, tienen hasta el domingo para subir la clase. Les mando un fuerte abrazo, espero se encuentren bien, cuídense.